Bueno, egunon guztioi eta mila esker prentsaurrekora etortzea ez, baina jarraitzeagatik. Eta nirekin, dakizuen bezala, Monika Pedreira, ingurumen departamentuko zuzendari nagusia, eta nire ezkerreta Cesar Jimeno, GHK-ko zuzendari nagusia. Gaurko prentsaurrekoa, bereziki osasun larrialdi egoera honetan nolakoa izan den edo nolakoa izaten ari den gure hondakinen kudeaketa aztertzeko eta behintzat datu batzuk emateko. Batzuk eskatu diguzue datuak emateko eta gaur datu horiek emango ditugu, behintzat orokorrean. Bai aipatu zerbitzua, hondakinen kudeaketaren zerbitzua bere osotasunean normaltasun guztiz egiten ari dela, eta bai bilketa eta bai tratamendua azpiegitura guztietan egoki eta normaltasun guztiz, esan dudan bezala, egiten ari da. Bai eskertu Gipuzkoan azpiegitura guztiak, bai epelekoak, bai legazpikoak, eta noski baita ere Zubietakoak, naiz eta batzuk probetan egon, ezinbesteokak direla horrelako larrialdi bati aurre egiteko. Eta hori ikusten den bezala baliabide guztiak martxan edukita bete ditugu, bai transizio ekologikoko ministerioak eskatutako irizpideak, baita osasun agintaritzak eskatutakoak, eta baita ere Europa mailan egin diren arauak ere bete ditugu bere osotasunean. Bien, decía que en esta situación de emergencia sanitaria el sistema de gestión de residuos está funcionando con absoluta normalidad y en ese sentido decir que todas las infraestructuras del territorio están funcionando adecuadamente. Sabéis que tenemos la planta de compostaje de pellet, tenemos la planta de tratamiento de envases de Legazpi, tenemos todos los sistemas de recogida que hacen las mancomunidades y todos los canales que tenemos para cada fracción y, por supuesto, citar especialmente las infraestructuras que tenemos en Zubieta. Algunas de ellas, como sabéis, están en pruebas todavía, pero están siendo suficientes para afrontar esta situación de emergencia sanitaria. Y no solamente están siendo suficientes, sino que están siendo necesarias e imprescindibles para poder afrontar esta situación. Si no hubiéramos tenido estas infraestructuras, la verdad es que hubiéramos tenido una situación bastante más dramática en este sentido. También quiero agradecer tanto a las mancomunidades, a las empresas concesionarias y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras del sector todo el esfuerzo que se está haciendo. Se está haciendo con absoluta normalidad todo y, como sabéis, creo que nadie está sufriendo ningún tipo de menoscabo en el servicio de recogida de residuos, en el tratamiento de residuos, y se está pudiendo hacer con total y absoluta normalidad, como decía. Bien, ahora pasaré a dar una serie de datos que, como veréis, son bastante genéricos, pero yo creo que son bastante ilustrativos. Y lo primero que tenemos que decir, como lo veis en el gráfico, es que ha habido un incremento en la generación de residuos. Ha habido un incremento en la generación de residuos en el territorio sensible, de 6,7%, y que está distribuida de forma muy diferente según el tipo de fracción, ¿no? Me centraré básicamente en la fracción de envases. Me voy a centrar en los volúmenes que maneja GHK. En la generación de envases voy a coger enero como referencia y la estimación que tenemos en abril, que es prácticamente la misma que marzo, un pequeño incremento, siguiendo las tendencias. Pero bueno, en el caso de envases sería pasar de 841 toneladas a 904 en el mes. En el caso de la recogida de biorresiduo habría un pequeño decremento, pasaríamos de 4.000 toneladas mes a 3.798. Esto supone un decremento en torno al 5%. Y tenemos un incremento, como decíamos antes, de la generación de la fracción resto, que pasaríamos de 10.446 a 11.626 aproximadamente. Por tanto, estos son los datos
en su totalidad, lo que se gestiona básicamente con GHK, por GHK. Y como veis, pues bueno, tenemos un incremento global que pasaríamos de 15.293 toneladas en el mes de enero a 16.328, es la estimación que se hace para el mes de abril. Por tanto, el sistema tiene que gestionar todas estas toneladas, se están haciendo adecuadamente, puntualmente y sin ningún tipo de incidencia. La otra cuestión que también queríamos analizar era cómo se está gestionando todo el tema de equipos de protección individual que nos han solicitado todas las mancomunidades y algunas empresas del sector, sin ser obligatorio o sin ser una función básica de GHK y el consorcio, pero sí hemos considerado y hemos estimado que teníamos que asumir esa responsabilidad por parte del consorcio y así se ha hecho, y la distribución que se ha hecho de los materiales ni más ni menos han sido de 33.920 unidades, y las voy a leer las más significativas. Estaríamos hablando de una distribución de 19.900 unidades de guantes, insisto, hablo de mancomunidades y empresas del sector de recogida y tratamiento de residuos. También están incluidas, evidentemente, las propias necesidades de GHK. Estaríamos hablando de 2.000 buzos desechables, estaríamos hablando de 9.900 mascarillas FFP2 de la máxima protección, estaríamos hablando de caretas faciales 90 unidades, gel hidroalcohólico 159 litros, máscaras con filtro 20 unidades, gafas 710 unidades, batas 1.200 y filtros 100 unidades. En total, como decíamos, 33.920 unidades. Y en estos momentos pues ya se han hecho posteriores peticiones y bueno, a día de hoy podemos decir que está todo distribuido y que todas las mancomunidades están perfectamente atendidas sus necesidades y sus peticiones. Y aquí lo voy a dejar. Me imagino que habrá alguna pregunta correspondiente a estos datos o a estas consideraciones, pero sí quiero decir que se está prestando los servicios, como decía antes, con total normalidad. Se está teniendo especial cuidado para que todos los trabajadores tengan las EPIs correspondientes, y reiterar, evidentemente, el agradecimiento y el esfuerzo que hacen las trabajadoras y los trabajadores del sector, los de recogida y tratamiento, y las propias empresas, porque la verdad es que bueno, está siendo en estos momentos tan complicados para todos en el tema de la gestión de residuos. La verdad es que la coordinación con las distintas mancomunidades y con las distintas empresas, con las mancomunidades, sean del color que sea, la verdad es que la coordinación está funcionando muy bien. ¿Se escucha? Voy a proceder a la lectura de las preguntas que se nos han hecho. Primero, Eduardo, en Noticias de Guipúzcoa. ¿Hay alguna novedad respecto a la fecha de puesta en marcha a pleno rendimiento de la planta incineradora de Zubieta? ¿Ha concluido la fase de pruebas? Sí, esta es una pregunta importante, porque nosotros teníamos todo previsto para que finales de marzo, principios de abril, tuviéramos ya presentada toda la documentación para hacer la efectividad de la autorización ambiental integrada. De hecho, muchas de las mediciones ya estaban realizadas y bueno, prácticamente quedaba presentarlo al Gobierno vasco, al Departamento, a la Viceconsejería de Medio Ambiente, que es a quien le corresponde. En ese sentido, decir que con la declaración del estado de emergencia, lo que ha supuesto es que toda esta tramitación administrativa ha quedado en suspenso. Por tanto, esperaremos, evidentemente, a que este estado de emergencia se acabe, se termine y a la máxima o la menor brevedad intentaremos presentar toda la documentación, y bueno, será a partir de entonces cuando se consiga. En estos momentos lo que quiero decir es que está suspendida ese plazo. Pero bueno, seguimos en periodo de pruebas y bueno, afortunadamente pues todo el sistema está funcionando con corrección. Eduardo, también. Cerrados Mutiloa y Zaldívar, ¿dónde están depositando las industrias y empresas guipuzcoanas sus residuos? Bien, aquí también está sucediendo, eso ya habíamos empezado previamente y creo que en alguna otra comparecencia mía ya hemos hablado de este tema. Se sigue utilizando con normalidad, están llegando
tanto voluminosos como otros residuos asimilados a urbanos que se enviaban tanto no solamente a Zaldívar, sino también a Mutiloa y están llegando a GHK en este caso, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de 500 toneladas mes, más o menos, y bueno, pues eso iremos viendo cómo evoluciona, pero las mancomunidades están pudiendo contar con las infraestructuras de GHK y se están pues asumiendo todas esas residuos que, como digo, eran asimilables a urbanos, y tanto lo que iba a Mutiloa como lo que iba a Zaldívar se está recibiendo en GHK. Una pregunta, ¿cómo se tratan los EPIs y protección del ámbito sociosanitario? ¿Cómo se tratan los EPIs y protección del ámbito sociosanitario? ¿Cómo se desechan y tratan? Sí, aquí también ha habido una instrucción concreta. Estamos dando servicio a determinados, no tanto residencias y algún hospital, pero solamente aquellos materiales que tienen que ver con residuos asimilados a urbanos. Cada hospital, cada residencia tiene su canal para tratar aquellos materiales de uso sociosanitario y que están infectados. Esos son canales diferenciados. Aprovecho la pregunta, ya sé que no pregunta esto, pero aprovecho la pregunta para citar que tanto las mancomunidades y sobre todo por el consorcio y GHK se han mandado instrucciones de cómo se tiene que tratar los residuos de los infectados en nuestros hogares. En este caso, en aquellos hogares donde hay infectados o por lo menos hay sospechas de que lo hubiere, esos residuos tienen que ir todos en una bolsa separada y cerrada lo más herméticamente posible dentro de la bolsa de refugia, de la fracción resto. Y eso sí quería recordar, aprovecho la ocasión para hacerlo. Hay que tener un cuidado. Yo creo que lo estamos haciendo bien en nuestros hogares, pero hay que tener un especial cuidado en que las personas que tienen infectados sus hogares, o por lo menos la sospecha, pues que vayan separadas dentro de la bolsa de refugia. Maria Agirre, de Euskadi Irratia. Epeleko planta hondakin industrialentzako aukera hori dago? Ez datu lertzen galdera. Epeleko planta hondakin industrialentzako aukerarik dauka? Ez dakit zertaz di joan galdera, nik pentsatzen dut, esan nahi dula, Zaldibar itxita eta Mutiloa itxita epele izango litzateken horren aukera. Hori ez dago gure esku, denok dakizuen bezala, hori Debagoienako mankomunitateari dagokio erabakitzea zer nolako etorkizuna nahi duen bere zabortegiarentzat, eta bai Debagoienako mankomunitateak eta bai Eusko Jaurlaritzak daukate eskumena hori bideratzeko. Ez da gure eskumena, nik bere garean esan nuen nola bideratuko genuen osortzen diren beharrak, baina egia da gaur egun GHK bai Mutiloara eta bai Zaldibarra zijoan behintzat mankomunitateak kudatzen zituen zaborrak GHK kudatzen du. Industriaren gaiari dagokionez, badakizue gaudela gaur egun daukagun egoera, ez da egoera normala, eta seguraski hor ez dira hondakin gehiegi sortzen, baina etorkizunera begira nolabait erabakiak hartu beharko dira. Baina eskumena gaur egun behintzat Eusko Jaurlaritzari dagokio, eta baita ere kasu honetan Debagoienako mankomunitateak esan beharko du zer etorkizuna nahi duen bere zabortegiarentzat. Alexis, del Diario Vasco, nos da unas cuantas preguntas. ¿Cuánto se ha incrementado la generación de residuos urbanos en hogares desde el inicio del confinamiento? Sí, he dado el dato antes, no sé si igual no lo he dejado suficientemente claro. Es 6,7 en el periodo, 6,7 total, sí, entiendo la pregunta. ¿Cuánto correspondería a los hogares y cuánto correspondería a otros sectores? Hombre, pues no es fácil de saber. Básicamente, 6,7 es el crecimiento global. Es verdad que han desaparecido los residuos provenientes de la hostelería y del comercio, ¿no?, que eran asimilados a urbanos y que también se gestionaba. Es relativamente pronto para saber qué efecto tiene eso. Evidentemente, la generación en los hogares ha sido más que el 6,7, porque claro, no... hay que ver la compensación que ha supuesto en la reducción de la hostelería y el comercio. Pero es verdad, hay que decir que pues ha habido un cierto incremento en la generación de residuos de los hogares, pero que el sistema está aguantando bien. En las próximas comparecencias pues haremos un
un escalado y un detallado más amplio, pero bueno, me tomo la pregunta para contestar con más detalle la próxima vez. Pero bueno, es evidente que los residuos en los hogares ha crecido, pues bueno, de forma significativa. En términos generales, 6,7, pues habrá sido pues algunos puntos por encima de este dato. ¿Qué se está haciendo con los residuos derivados de materiales de protección como mascarillas, EPIs, etcétera, que llegan de hospitales? Lo he dicho antes, nosotros no tratamos los materiales que se utilizan para, digamos, para la labor sanitaria de los hospitales. Tienen sus propios canales de tratamiento de materiales infecciosos. No es de esta situación, es de situaciones previas también. Nosotros solamente tratamos aquellos que son asimilados a urbanos, pero que no tienen este componente. ¿Con autoclave para nosotros? ¿Perdón? Con autoclave. Sí, con autoclave, sí. Pero bueno, eso es un tratamiento muy específico que se hace fuera del sistema GHK, ¿de acuerdo? Lo que sí hacemos nosotros, y vuelvo a insistir en el mensaje, aquellas mascarillas, guantes, etcétera, que utilicen los ciudadanos, lo que utilizamos en las calles nosotros, se tienen que depositar todas en la fracción resto. Que no lo metan en el contenedor amarillo de envases, no, que vayan todas directamente ese material a la fracción resto. Funciona ya la planta de Zubieta plenamente. Ha concluido su periodo de pruebas. ¿Cuántas toneladas de residuos se han valorizado ya? Son muchas preguntas en la misma. ¿Ha tenido que tener su actividad, la instalación, en algún momento en el estado de la alarma? Bueno, en términos generales, también daremos datos más detallados más adelante, pero para que tengamos una orden de magnitud, la planta de tratamiento mecánico biológico está tratando aproximadamente 11.000 toneladas al mes. De ahí sabéis que el proceso hay una recuperación mecánica y una recuperación o un biosecado, y ahí automáticamente pasa a la planta de valorización energética. En estos momentos, de lo que sale de la planta de tratamiento mecánico biológico, el 80% se trata en la planta de valorización energética y un 20% se envía todavía a Vizcaya. Cuando todavía está en periodo de prueba, por la explicación ya la he dado anteriormente, estamos en el periodo de emergencia, y hasta que no pasemos este estado de emergencia no vamos a poder completar ese periodo de prueba. Nuestra intención es hacerlo lo antes posible, una vez que el estado de emergencia termine y podamos gestionar ya el 100% de los residuos en la planta de valorización energética en Zubieta. Por tanto, desde el punto de vista técnico no tenemos ninguna dificultad. Simplemente pues la situación en la que estamos pues impide que se hayan cumplido los plazos que teníamos previstos para que a finales de marzo, principios de abril, hubiéramos tenido toda la planta con la efectividad de la autorización ambiental integrada perfectamente hecha, y bueno, pues hubiera sido el fin de este periodo de pruebas, ¿no? Pero nos tocará esperar, pues como nos toca esperar en otro tipo de ámbitos, ¿no? Preguntaba Alexis también si ha tenido que tener su actividad la instalación en algún momento del estado de alarma. ¿Perdón? Preguntaba Alexis también si ha tenido que detener la actividad, la instalación, en algún momento del estado de alarma. Afortunadamente está funcionando de forma muy, ¿cómo diría yo?, muy homogénea en todo momento, y la verdad sea dicha, pues no. Afortunadamente somos un territorio donde no tenemos ningún tipo de estacionalidad, salvo periodos vacacionales en estado normal, pero la situación en la que estamos viviendo, como he dicho antes, crecimiento de los residuos del hogar, disminución de la hostelería, comercio, etcétera, pero veis que el incremento es un 6,7 en términos globales, y está pudiendo ser asumido perfectamente por GHK y todas las infraestructuras, con las subidas y bajadas que he explicado en el gráfico anterior, pues está siendo asumido con absoluta normalidad. No está habiendo ningún tipo de incidencia hasta la fecha. Conchi Arruabarrena, de Onda Cero. Me gustaría tener datos sobre el vertedero de Azkoitia, que se ha anunciado durante este tiempo de confinamiento. Bueno, dos aclaraciones sobre ese tema, que he visto que ha habido bastante polémica. Primero, no es un vertedero. Es más, es lo contrario a un vertedero. Lo contrario a un vertedero, donde se depositan residuos sin tratar, es una planta de tratamiento. Entonces, hasta donde yo sé, que no es una competencia de esta Diputación, pero sí me parece significativo poner en valor este tipo de infraestructuras. Si no queremos vertederos, necesitamos plantas de tratamiento. Hasta donde yo sé, esta es una planta de RCDs, de tratamiento de residuos de construcción y demolición,
y la verdad es que es una planta pues relativamente modesta, pero que podía dar una solución en esa zona del territorio y valorizar materiales que si no terminarían en un vertedero, materiales que si no hubieran terminado, por ejemplo, en Zaldívar. Pues en vez de terminar en Zaldívar, terminarían valorizándose materiales, como he dicho yo, de construcción y demolición, que entiendo que esa es la característica que tiene, y la verdad es que una planta de tratamiento de este tipo, pues hay varias en el territorio, y la verdad es que es de agradecer que tengamos plantas donde al final lo que hacemos es potenciar la economía circular, tanto que hablamos de potenciar la economía circular, nos hacen falta plantas de ese tipo para hacerlo, pero no es un vertedero, es justo lo contrario a un vertedero. Inmadef, incineradora, está en pruebas. ¿Cuánto está quemando? ¿Cuánto está? Quemando. En estos momentos no sabría decirte la cifra exacta, César, no sé si son 7.000, 8.000 toneladas mes mínimo. 220 toneladas al día. 220 toneladas al día, sí. En estos momentos sabéis que está limitada la capacidad de utilización, por eso he dicho que parte va a Vizcaya, pero bueno, podéis tener un dato aproximado en ese tiempo. Está siendo de forma muy ordenada, muy estructurada y bueno, en estos momentos tenemos que ser prudentes con la utilización, porque seguimos en periodo de pruebas, pero bueno, de momento está siendo suficiente para tratar en torno al 80% de los materiales que nos están llegando, ¿no? María Aguirre, de Euskadi Irratia, igual has respondido, pero bueno, euskera. Laster maskarien erabilera ugarituko da. Jendeak egunero erabili beharko ditulako. Nora bota behar dira maskarilla hoiek? Refuxiaren igoera ekar dezake horrek ere? Bai, kasu honetan esan dugu, ez? Gure lehenengo ardura izan behar du osasun larrialdiari erantzuna ematea, ez? Eta kasu honetan, lehen aipatu dut, gazteleraz, noski maskarillak, guanteak, en fin, guk erabiltzen ditugun horrelako materialak denak errefuxara bota behar dira. Errefuxako ontzira. Eta hori ezinbestekoa da. Berezek ez dakigulako, kutsatuta dauden ala ez, eta hori da lehenengo gauza. Orduan, ez dakiz igora izango duen, ikusi duen errefuxaren igora txiki bat egon dela, baina hori ezinbestekoa da horrela egitea. Otra vez, Alexis, del Diario Vasco. ¿Se están gestionando ya los residuos urbanos asimilables que algunas mancomunidades enviaban a Zaldívar y Mutiloa? Sí, creo que he contestado y he dado incluso alguna estimación en el volumen, ¿no? Esto, de aquí a un mes aproximadamente ya daremos unos resultados más detallados. Hemos preferido dar unos datos generales, pero en torno a 500 toneladas mes estamos tratando de esos. Pero eso sí que va a tener altibajos. En estos momentos daros cuenta que la industria está como está, tiene la actividad que tiene, entonces, hay que ver un poquito cómo evoluciona la actividad industrial y eso será variable en función también de la actividad industrial que tengamos en el futuro. Pero bueno, GHK está tratando todo lo que le llega de estos materiales, bien sean voluminosos o bien sean de aquellos materiales que asimilados siempre a urbanos, ¿eh? No sé si esa era la pregunta, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Bien, asimilados a urbanos. Digo porque luego me dicen que si tratamos o no tratamos residuos industriales, tratamos residuos asimilados a urbanos que efectivamente determinadas mancomunidades que atendían a determinados sectores económicos, comercio, etcétera, etcétera, las enviaban y en estos momentos se están haciendo todos a través de GHK. Alexis, de nuevo, ¿tenían conocimiento de la planta de valorización de residuos no peligrosos que se pretendía construir en Azkoitia? ¿Han hablado con el ayuntamiento y los promotores? ¿Qué les parece que el ayuntamiento haya decidido paralizar la autorización a causa de la polémica generada y las voces contrarias en la oposición y en el municipio? Yo he hecho una valoración antes, lo voy a repetir, no tengo inconveniente. No somos competentes en determinados aspectos y eso hay que tenerlo en cuenta. La autorización la da, en este caso, el gobierno vasco. Pero entiendo, y las autorizaciones municipales, etcétera, pues evidentemente la del ayuntamiento. Yo ahí no voy a opinar. Lo que sí voy a opinar, y lo he dicho antes, y creo que he sido bastante gráfico, que plantas de tratamiento es la antítesis, es lo contrario a un vertedero. Entonces, en esto tenemos que tener una cosa muy clara. Si los residuos de construcción y demolición siempre estamos diciendo que lo que queremos es valorizar. Hay cosas que valorizamos en Zubieta, ¿no? Vamos a tener ciertas valorizaciones, pero es verdad que todos los residuos provenientes de construcción y demolición pues es una actividad que se hace a través de compañías privadas. Tenemos unas cuantas plantas de este tipo en
en Guipúzcoa, de tamaño bastante más grande que el que se quiere construir en Azkoitia, pero entiendo que si es una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición, son residuos no peligrosos. En fin, lo suyo es que pensando en el futuro y pensando en la valorización y pensando en la economía circular tengamos plantas de este tipo y no y por fin vayamos desechando el uso de vertederos. Así es, Rodrigo Zola, de Radio Euskadi. La única incidencia de esta crisis en la planta de Zubieta es respecto a la cuestión administrativa. ¿La única incidencia? Sí. No sé cuál es la pregunta, pero o sea, no sé a qué se refiere, si hay alguna... Pone así, la única... lo voy a explicar gráficamente. El funcionamiento de la planta está siendo adecuado. Estamos pudiendo utilizar tanto la planta de tratamiento mecánico biológico, está funcionando perfectamente. Es más, está funcionando prácticamente en automático, que se está pudiendo respetar todas aquellas normas que se nos ha indicado desde el Ministerio, básicamente, de Transición Ecológica. Se está pudiendo hacer y respetar también las normas que vienen de la Unión Europea. Se está pudiendo respetar también en todo momento todas las normas que nos vienen de las autoridades sanitarias y, por tanto, precisamente lo que hace que se cumplan todas estas exigencias es precisamente tener una planta de este tipo. Entonces, tanto la planta de tratamiento mecánico biológico, la planta de valorización energética, que esto ya he explicado antes que está todavía en la fase final de pruebas, pero bueno, tenemos que ser perfectamente conscientes que tenemos que respetar los límites que eso nos impone, pero tenemos también la planta de biometanización que está funcionando correctamente y, como he dicho antes, tenemos la planta de Legazpi, tenemos la planta de Pele, la de compostaje, y no me quiero olvidar de la planta de Urnieta y tampoco otras actividades que se hacen en plantas de otro tipo, como son las de RCD, etcétera, que son del ámbito privado, pero que están funcionando con total corrección. Así es, de nuevo. Beste bat. ¿He entendido bien que en pruebas se están gestionando el 80% de los residuos que se generan en Guipúzcoa? Estamos pudiendo, lo que he dicho es que el 80% de lo que sale de la planta de tratamiento mecánico biológico lo estamos pudiendo hacer por la planta de valorización energética y el 20% estamos teniendo que mandar todavía a Vizcaya. Pero precisamente porque estamos en ese periodo de prueba y esos son los límites que están contemplados en este periodo. El líder de Onda Vasca, las consecuencias hubieran sido más dramáticas si no hubiera estado en marcha Zubieta. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Puede detallar esto, por favor? Sí, si os dais cuenta, en Guipúzcoa no tenemos infraestructuras de otro tipo, ¿no? Los vertederos están todos cerrados. El vertedero no es un buen sistema de tratamiento para una emergencia sanitaria. No tiene nada que ver el poder tratar con un sistema de tratamiento mecánico biológico en automático en muchas de sus facetas y una planta de valorización energética donde se incineran los residuos a 850, 1000 grados, donde por supuesto desaparecen todo este tipo de virus y demás elementos que son nocivos para la salud, y ahí lo que hacemos y conseguimos es precisamente el que sea un sistema perfectamente adecuado para tratar. De hecho, la Unión Europea exige que todos los residuos que provengan de esta pandemia y que tienen que ver con el tratamiento de materiales provenientes del coronavirus, el tratamiento del coronavirus, pues se acaben incinerándose porque es la forma de eliminar por completo este problema. Amaya, de Radio Nacional. ¿Plazo estimado de puesta en marcha de la incineradora? Lo he dicho antes, ¿no? No me quiero precipitar. Veremos cómo es el desescalado, veremos también cómo termina el estado de emergencia, veremos también si con la incorporación del Gobierno vasco y cuando podamos enviar toda la documentación que nos solicitan, que está como he dicho antes, está muy avanzada, pero en estos momentos estamos viendo este stand-by, pues será bastante rápido una vez que se levante el estado de emergencia. María, pero no me atrevo a dar una fecha en estos momentos, que quiero decir, pues serán unas semanas, no será mucho más. María Aguirre, Euskadi Irratia. Azkoitikoa euskeraz mesedez, zabortegi bat ez dela izango diozu. Zer izango da Azkoitikoa? Ekonomia zirkularrean lagunduko du? Lehen aipatu dut, zabortegiak ez baditugu nahi, behar ditugu horrelako tratamendu plantak, ez? Zer egiten da hemen? Hemen egiten da
bai gure eraikuntzak botatzen direnean, hortik sortzen diren hondakinak zer egin daiteke zabortegira bidali edo horrelako tratamendu planta batera, eta hor zer egiten da, balorizatu. Hortik etortzen diren material guztiak, balorizatu egiten dira eta berriro erabiltzeko tratamendua ematen da. Eta hori da, nik dakidanez mintzat, hori da hor nahi duten egin, asko itean. Eta horrelako plantak ezinbestekoak dira gure ekonomia zirkularra bultzatzeko. Zabortegiak ez baditugu nahi, eta ez ditugu nahi noski, horrelako plantak ezinbestekoak dira. Hor balorizatu egiten dira horrelako hondakinak. Bat iristen ari da orain. Lasai. Ez que horrelako sistema batek ez dakit. Etxe beharko du pixka, lasai. Ja. Listo. Ez, boratu. Ez da galdera gehiagorik. Bueno, mila esker denoi. Askotan galdetu dira zuen nolakoak ziren datuak eta bar, eta iruditu zaigu gaur zela egun egokia horrelako datuak ematea, eta mintzate zuek jakin dezazuen nola ari den funtzionatzen hondakinen kudeaketa. Berriro aipatu nahi dut, sistema ondo ari da funtzionatzen, eta denei esker, bai mankomunitateei, bai tratamendu plantei, eta baita ere noski GHK-ari esker, eta gero Gipuzkoan ditugun azpiegiturak ondo ari dira funtzionatzen. Hemendik aurrea horrela jarraitu dezagun, eta aipatu dudan bezala, gure etxetan aldugun gehiena sailkatu, gaika jasoko dugu zaborra, eta bakoitza bere kanalaren bidez edo bere bidearen bidez tratatuko dira. Eta horrela jarraitzen badugu, ez dut uste inolako arazorik izango dugunik gure hondakinak ondo kudeatzeko. Bi esker denoi.